Bienvenidos a la clase de repaso, una clase intensiva en la cual el primer tema que vamos a tocar va a ser el intercambiador de doble tubo. En ese caso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que un intercambiador en general es un equipo que justamente va a tratar y a condicionar una corriente de proceso de vida, ya sea enfriándola o calentándola. Cómo la enfrío o la caliento dicha corriente, permitiendo que a través de dicho dispositivo, a través de un espacio secundario, que circule el fluido auxiliar. Ese fluido auxiliar justamente va a ser un fluido calefactor o un fluido refrigerante, dependiendo de qué tipo de acondicionamiento le aplique a la corriente de proceso. Puede ser que a la corriente de proceso, esa inyección o esa absorción de calor haga que en vez de enfriarse o calentarse, pueda también, o exclusivamente pueda, cambiar de estado físico. Eso significa, puede llegar a evaporarse, que es lo que sucede en los equipos evaporadores y en específico en los reboiler, o puede llegar a condensarse, justamente en los equipos tipo condensadores, que tendrán sus distintas disposiciones de arreglo que van de la mano a cumplir con el objetivo, ya sea de condensación parcial, ya sea total, de una sustancia pura o de una mezcla multicomponente común, normal o con incondensable o immiscible. Pero para comenzar tenemos que justamente, los intercambiadores justamente es un dispositivo mecánico en el cual tendrá una cierta sección donde circulará el fluido de proceso y otra sección donde circulará el fluido auxiliar. En este caso tenemos la disposición de doble tubo, donde justamente por un tubo, el tubo interno por ejemplo, circulará una corriente y por el tubo externo, específicamente entre el espacio anular formado por el tubo externo y el interno, circulará el fluido restante. Cuando circulan dichos fluidos, ya sea en paralelo o en contracorriente uno de otro, lo que surge es un intercambio de calor entre la corriente caliente y la corriente fría. Justamente, la corriente caliente se va a ir enfriando, va a ceder cierto calor para justamente enfriarse, dado por la ecuación caudal por capacidad calorífica o calor específico por el salto térmico que sufre, que describe justamente la carga térmica o el calor intercambiado. Ese calor intercambiado lo va a absorber el fluido frío. Caudal del fluido frío por su CP y su salto térmico, que justamente el fluido frío va a aumentar la temperatura. Es en el hipotético caso de que surja un intercambio de calor sensible, que simplemente los fluidos intercambien calor y sufran nomás un cambio de temperatura. Básicamente que se enfrían o se calienten. Ya si estamos hablando del segundo caso, donde el fluido se evaporaba o se condensaba, la carga térmica estará descrita por el calor latente de dicho fluido que se evapora, se condensa, como caudal por la magnitud lambda, que es característica de dicha sustancia o sustancias, que será el calor latente por unidad de masa. ¿Cómo surge ese intercambio de calor o por cómo es que se genera ese intercambio de calor? Ese intercambio de calor entre fluidos se da siempre y cuando exista una cierta impulsora conocida como la diferencia térmica. Justamente tiene que haber un fluido caliente, un fluido de elevada temperatura y un fluido de menor temperatura para que haya el respectivo intercambio de calor. Mientras más grande sea esta diferencia, mayor intercambio de calor. Si hay mayor intercambio de calor, tengo que sí o sí disponer de un equipo de mayor área de intercambio, que es análoga a lo que sería el área real que ocuparía en la planta. Lo que sí, justamente como dijimos, necesito un área de intercambio o un área de transferencia de calor. Esa área de transferencia de calor, A, es el área conocida como el área que separa lo que sería el contacto entre los fluidos involucrados. La corriente de proceso justamente es una corriente que se involucra en el balance de masa
en su vasta mayoría, y también tiene su gran aporte en la parte energética, para lo que sería el proceso productivo. Y el fluido auxiliar puede llegar a ser que solo involucre o se involucre en lo que sería el balance de energía nomás, para saber tal vez el costo de bombero o el costo de bombeo o la potencia que necesita emplear para circular desde la tanque de almacenamiento hasta mi corriente de proceso, hasta el intercambiador que va a condicionar mi corriente de proceso, a excepción que se emplee otro fluido de proceso proveniente de otra parte del proceso productivo para que una corriente de relevancia o corrientes de relevancia se precalienten o se preenfríen antes de ingresar a sus respectivas zonas. Ese es en el hipotético caso que, ya de hablar de intercambiador de calores en sí, estaríamos hablando de un conjunto de redes de intercambiadores de calor. La ecuación cinética la habíamos descrito como justamente, o mejor dicho, la ecuación cinética que describe el intercambio de calor es aquella que se describe como U, coeficiente global de transferencia de calor, A, área de transferencia de calor o área de intercambio de calor, y la fuerza impulsora delta T. Lo que habíamos analizado en su momento es que podíamos expresar U, el coeficiente global de transmisión de calor, en función de los coeficientes peliculares. Tomamos en cuenta este sistema donde era un tubo, donde circulaba por la parte interna un fluido de elevada temperatura T, que transmitía su calor a través de las paredes del tubo para calentar el fluido frío que se encontraba a una menor temperatura T minúscula. Haciendo este procedimiento matemático, lo que nos quedaba era una cierta expresión del coeficiente global U por el área de transferencia. Como para simplificar estas ecuaciones, lo que hacíamos es normalizar los cálculos. Los tubos, justamente, los tubos comerciales están normalizados por su diámetro externo. Entonces, me conviene a mí, para respetar eso, emplear el dato de área como un dato de área externa del tubo, área de transferencia externa del tubo. Por otro lado, ahí me has dicho que los tubos en sí, los tubos comerciales son de un material de tipo metal, y los tipos metales que se emplean para el intercambio de calor son de elevada conductividad. Si son de elevada conductividad, el término correspondiente a lo que sería la expresión del coeficiente global U se podía llegar a despreciar. Con eso nos encontramos que el coeficiente global U podía ser descrito por la medida de los coeficientes peliculares de la parte interna con respecto a la parte externa, donde la parte interna, justamente H, su índice, y O, se define como coeficiente pelicular interno referido al área externa. Básicamente, es el coeficiente pelicular interno corregido en la medida de los diámetros interno y externo. Lo que tenían que tener en cuenta también es que a lo largo que se coloque el proceso en marcha, los fluidos irán circulando 1, 2, 3, 4, 5 días, un mes, 3 meses, un año, y dichos fluidos llegan a dejar un cierto ensuciamiento, una cierta incrustación, una cierta deposición de la misma suciedad que brinda el fluido. Dicha suciedad o dicho incrustamiento se coloca justamente en la superficie de los tubos, y como la superficie de los tubos es la superficie del intercambio, restringiría o disminuiría el intercambio de calor. Esa incrustación justamente se comporta como si fuera una resistencia a dicha transferencia de calor, como si fuera una especie de material aislante. Lo que se ha calculado de manera experimental es el tipo del grado de ensuciamiento que generan los distintos fluidos: etanol, agua, propanol, propilenglicol, etc. ¿Para qué? Para tenerlos en cuenta a la hora de diseño. Los vamos a tener en cuenta específicamente en la parte del coeficiente global U, donde justamente será la sumatoria de los recíprocos de los coeficientes peliculares más el ensuciamiento debido, sacado de parte experimental por bibliografía, del fluido interno como tanto del fluido externo. Y de esa manera contemplaré
un cierto grado de sobredimensionamiento a mi equipo, le brindaré mayor área de intercambio de calor, con tal de que opere de manera continua, sin problemas de paradas o tareas de mantenimiento y o limpieza extensivas. Y con dicho U, con dicho coeficiente de transferencia de calor, puedo llegar a describir el área de intercambio. Un intercambiador de calor, básicamente son dos tubos concéntricos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos un tubo de cierta medida menor, un tubo de cierta medida mayor, que comparten el mismo eje concéntrico. Justamente tenemos un tubo de menor dimensiones que lo llamamos o lo denominamos tubo interior, y un tubo de mayor dimensiones que lo denominamos como tubo exterior. Por la parte interna del tubo interno circulará una corriente, y en el espacio que se ubica entre el tubo, entre la parte externa del tubo interno y la parte interna del tubo externo, o sea, el denominado espacio anular, circulará la corriente restante. ¿Cómo pueden llegar a circular estas corrientes? Pueden llegar a circular de manera cocorriente o paralelo, o de manera contracorriente. Lo que debo tener en cuenta es que me conviene diseñar, siempre y cuando sea posible, más aún en la etapa de diseño, que es donde justamente tenemos ese grado de disponibilidad, la disposición del arreglo contracorriente. La diferencia media de temperaturas entre el medio, ya sea calefactor o refrigerante, con respecto al fluido de proceso, fijémonos acá, se mantiene en cierto grado uniforme, desde que comienza la operación hasta que finaliza la misma. Como esa fuerza impulsora delta T a lo largo de mi equipo se mantiene en cierto grado uniforme, eso quiere decir que reduce lo que se define como estrés térmico. Por eso tiene un cierto grado de a favor, cierto grado de tolerancia, el hecho de emplear un arreglo contracorriente. Como vemos acá más en detalle, lo que sería, bueno, por la parte derecha de la pantalla, lo que sería una imagen de un intercambiador de calor, de doble tubo, típico. En este caso, el intercambiador de calor de tubo está hecho con múltiples tubos. Tenemos un tubo, dos tubos, tres tubos, cuatro tubos, cinco tubos, seis tubos. Esos seis tubos están conectados entre sí por estos codos que se ven acá justamente, y por estas prensas topas justamente. En cada una de las secciones dichas va a circular, como se muestra en esta figura en particular, los fluidos correspondientes. El fluido que ingresa por el ánulo va a ingresar por uno de los costados, o sea, va a ingresar por la parte radial del equipo en sí, va a circular por el espacio anular, y va a ingresar al otro tubo a través de la prensa estopa, o de la unión T, como queramos decir. Y va a circular por el espacio anular del segundo tubo, y así continuamente hasta salir del equipo en sí. Mientras que el fluido que yo defina que va a circular por la parte interna del tubo interno, va a circular por dicha sección, y luego va a pasar por este codo. Va a circular nuevamente por la sección del tubo, y así sucesivamente hasta salir. Para definir la medida de lo que sería la carga térmica, o mejor dicho, en específico, la fuerza impulsora para un doble tubo, se hacía todo este desglose de fórmulas, donde se aplicaban ciertos conceptos, especialmente el balance de calor, y moviendo términos y demás para un arreglo en contracorriente, aunque también la misma expresión obtenida desde el arreglo contracorriente se puede llegar a obtener si defino el arreglo en cocorriente, o en paralelo, como queramos decirle, donde podríamos llegar a expresar lo que sería la fuerza impulsora delta T. Esa fuerza impulsora delta T
a lo largo del intercambiador de calor de doble tubo, la podía definir a través del delta T medio logarítmico. Eso quiere decir la diferencia de temperaturas a la entrada menos la diferencia de temperaturas a la salida, dividido el logaritmo natural de dichos saltos térmicos desde la entrada, dividido el salto térmico de la salida. ¿Cómo llegamos a esta expresión donde la ecuación cinética nos ayuda a describir que el delta T podía ser usado para representarlo a través del delta T medio logarítmica? Eso se llegó siempre y cuando yo haya establecido que el U se mantenía constante a lo largo del análisis de este equipo, y que la capacidad calorífica o el calor específico de los componentes involucrados, desde la primera hasta la última sección, se mantenía constante. De esa manera podíamos llegar a decir, a través del balance y las ecuaciones que se desarrollaron, que el delta T medio logarítmico podía representar lo que sería la fuerza impulsora para intercambiadores de doble tubo. Ahora bien, dijimos que el U, volviendo al coeficiente global de transferencia de calor, podía ser expresado en la medida de los coeficientes peliculares y del ensuciamiento de los fluidos. Del ensuciamiento de los fluidos lo sacaré desde la bibliografía y de los datos experimentales correspondientes. Los coeficientes peliculares los deberé calcular con ciertas fórmulas empíricas. Esas fórmulas empíricas tienen básicamente el mismo procedimiento, que es determinar el coeficiente pelicular a través de determinar qué tipo de régimen se desarrolla para el fluido que estoy analizando. Si estaré analizando el fluido que circula por el tubo interno, tengo que considerar dicho fluido, el caudal, sus propiedades, su temperatura correspondiente, que circularán por la medida característica del diámetro interno. Y dependiendo del tipo de régimen que se desarrolle en la parte interna, yo expresaré distintas fórmulas específicamente para el número de Nusselt. Y este número de Nusselt justamente lo que hace es describirme la medida del coeficiente pelicular. Entonces yo puedo ingresar esta definición, por ejemplo, a esta sección, hacer un reemplazo de demás, y me quedaría la medida del coeficiente pelicular interno despejado. El mismo procedimiento, ya sea definir el tipo de parámetros que tengo en cuenta, determinar cuál es el régimen que se usa, haber sacado el Reynolds, haber sacado el Pratt y demás, se hace el mismo procedimiento para la parte del espacio anular. Obviamente teniendo en cuenta las propiedades del fluido que circula por dicho espacio. Y que en este caso la medida característica, que era el diámetro, será la medida del diámetro equivalente. Y con eso podemos determinar un cierto grado de resumen, que es el siguiente. Si mi fluido que estoy analizando es tipo laminar, se calculará con esta fórmula. Si es tipo turbulento, se calcula con esta otra fórmula. Este tipo de consideraciones la voy a tener para el cálculo de coeficiente pelicular para la parte del fluido que circula en el tubo interno, o para el fluido que circula por el espacio anular. Siempre y cuando considerando, bueno, estas consideraciones de qué medida de diámetros emplear. Tenemos que tener en cuenta que para sacar el número de Reynolds, el número de Reynolds en sí es la medida del diámetro característico por la densidad de flujo másico del componente en cuestión, del fluido en cuestión, sobre la viscosidad del fluido que se trata. Ahora bien, la densidad de flujo másico es básicamente el caudal másico de dicho fluido sobre el área de flujo. ¿A qué nos referimos con el área de flujo? El área de flujo es justamente esa sección transversal donde va a circular el fluido de interés, ya sea el de proceso o el de fluido auxiliar. Si estamos hablando de doble tubo, justamente, si estamos hablando específicamente del tubo interno, el área de flujo para el tubo interno va a ser la medida de la sección transversal del tubo interno.
lo que sería el área del tubo interno, el área de un círculo, pi por diámetro interno al cuadrado sobre 4. Ahora bien, el área del espacio anular es esta que se encuentra marcada entre los dos tubos. Por lo tanto, va a ser el área de flujo por el espacio anular, el área brindada por todo este tubo, restándole el área ocupada por el tubo interno. De esa manera, ahora he tenido las medidas del área de flujo correspondiente para describir la densidad de flujo másico y ahí abarcarme, según la medida de diámetro equivalente, de diámetro, obtener el número de Reynolds. Como se dice ahí, como se muestra en pantalla, el número de Prandtl del fluido en cuestión se calculará con la fórmula capacidad calorífica por viscosidad sobre la conductividad de dicho fluido, y de esa manera podemos adentrarnos a lo que serían las fórmulas del coeficiente pelicular. Una vez obtenida la medida del coeficiente pelicular, yo lo que tengo que hacer es corregirlo. Lo debo corregir por la medida de la viscosidad a temperatura media. ¿Cómo saco este factor que estoy marcando en rojo? Tengo que definir de emplear la fórmula número 1 para obtener justamente la temperatura de pared, la TW, o la fórmula número 2 para obtener el mismo parámetro, siempre y cuando determine en primera instancia por dónde circulará el fluido caliente. Si el fluido caliente circula por el ángulo, usaré la ecuación número 1. Si el fluido circula por los tubos, el fluido caliente, usaré la ecuación número 2. Una vez obtenido o definido eso, y así obtener la temperatura de pared, lo evalúo dentro de las viscosidades correspondientes y ahí corregiré el coeficiente pelicular porque ya tendré este factor de interés, el factor de corrección por viscosidad. De esa manera podré describir el U, con la carga térmica al delta T medio logarítmico, puedo definir el área de intercambio. El área de intercambio neta que necesito tener para llevar a cabo las condiciones y especificaciones de calidad con respecto a mi fluido de proceso. Esa área de intercambio de calor o esa área de transferencia es nada más y nada menos, físicamente, que es el área externa del tubo interno. Es donde ahí surge el intercambio de calor. Recordemos también que los tubos justamente están normalizados por el diámetro externo. Entonces tiene sentido la definición que habíamos dicho. Entonces, si el área de intercambio de calor es el área externa del tubo, pi por diámetro externo por la longitud de tubos que voy a emplear, justamente, si muevo términos, una vez habiendo determinado cuánta área necesito, si yo la despejo y lo divido por pi, diámetro externo, lo que voy a tener es la medida de la longitud de intercambio de calor L. Para abarcar todo ese proceso de intercambio de calor, a lo mejor nos dice la simple definición que la longitud de intercambio debe ser 60 metros, por ejemplo. Lo cual no es viable por una cosa, no hay forma de que un intercambio de calor sea excesivamente tan largo. Tiene sus restricciones con respecto al pandeo, tiene sus restricciones frente al estrés que sufre y demás. Y por otro lado, los tubos que se compran en el mercado son justamente tubos de estilo comerciales con su medida de diámetros estándar y con su medida de longitud estándar. Entonces lo que debo hacer justamente es, si yo tengo absolutamente que el intercambiador de calor necesario necesita una longitud de intercambio de 60 metros, debo definir cuál es la longitud de tubo comercial viable que puedo emplear. Si imaginamos que puedo emplear hasta una longitud de tubos de 5 metros, yo divido los 60 metros que ocupan la longitud de intercambio con respecto a lo que ocuparía un tubo en cuanto a longitud de 5 metros para obtener lo que sería la medida de cuántos tubos debería emplear.
supongámosles 30 tubos. Necesito emplear 30 tubos conectados uno con otro, de tal, con las prensas topa y los codos y demás, ya sea uniéndolos de manera que ocupen espacio horizontal o que ocupen espacio vertical, es indistinto. Lo que debo conocer ahora justamente es qué es una arquilla. Una arquilla es básicamente aquello constituido por dos tubos. Dos tubos, las prensas estopas colocadas y el codo en sí forman una arquilla. Si yo tenía una totalidad de 30 tubos, significa que en realidad tendré un número de horquillas de 30 tubos dividido 2, dándonos así un número de 15 horquillas. La idea es que justamente estas medidas del número de tubos te dé un número de tubos par. Para así, al dividirlo por 2, te da una magnitud definida, una magnitud real del número de horquillas. De esa manera obtendré la cantidad de tubos y horquillas que debo emplear para disponer mi proceso y que sea viable, cumpliendo las condiciones y especificaciones de calidad. Por ejemplo, ahí tendré 8 tubos en total, lo cual se puede resumir en 4 horquillas. El fluido que entra a dicho intercambiador de calor tiene que pasar por las múltiples secciones de los dobles tubos por horquillas, ya sea por presa estopa, por el espacio anular o por la parte de tubo interno. Cualquiera sea el caso, lo que quiero decir es que dicho fluido va a sufrir una cierta pérdida de carga. Una pérdida de carga asociada por toda la trayectoria que tiene que realizar desde que entra hasta que sale. Lo que debo verificar es que esa pérdida de carga que vaya a sufrir no supere a la admisible dispuesta. Si llega a superar al admisible, lo que pasa es que va a haber una pérdida considerable del caudal, y a lo mejor no ingresa el 100% del caudal que uno estimó o diseñó. Por otra parte, ¿cómo evalúo esa caída de presión? ¿Cómo regulo de aumentarla o disminuirla? La medida de la presión está muy influenciada a lo que serían los parámetros geométricos. Si los tubos son de diámetro muy considerable, significa que hay mayor área de flujo. Si hay mayor área de flujo, significa que el fluido circulará en una medida de cierta velocidad moderada. En cambio, si yo reduzco esa medida de diámetros, el área de flujo se vio reducida. Estrangula el fluido se verá impulsado, aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad, va a aumentar indirectamente o directamente la pérdida de carga o la caída de presión, como queramos decirlo. Y de esa manera puedo llegar a regular de aumentar la caída de presión o disminuir la caída de presión. A mayor caída de presión, lo que hace es que el equipo no sea tan grande. Justamente, si yo digo que hay mucha pérdida de carga, significa, por ejemplo, que los tubos fueron de menor diámetro. Si los tubos fueron de menor diámetro, ocuparán menos área, tendrán menos tamaño el equipo. Si el equipo es más chiquito, no, el costo no será tan elevado, habré disminuido el costo de inversión. Lo que pasa es que justamente al haber un aumento de presión, yo tengo que compensarlo con mayor impulso para que se desarrolle de principio a fin el movimiento del fluido. Por lo tanto, ahí va a haber un aumento del costo de bombeo. O sea, habrá que analizar en cuanto tire y van el costo de inversión o el costo de operación. Para sacar dicha caída de presión, lo que debo es analizar en primera instancia cuál es la medida del factor de fricción según el reino del fluido analizado, y de esa manera, por ejemplo, calcular la caída de presión. Para lo que sería la medida del tubo interno, el tubo interno dijimos que circula justamente por el diámetro interno del tubo interno y pasa por lo que sería este codo. Y así sucesivamente. Pasará por el siguiente de tubo y se desprenderá por el codo y así sucesivamente. Lo que debo tener en cuenta es que
la caída de presión que surja por ese codo, por ese cambio de dirección de codo, es relativamente leve y que no es necesaria para el cálculo de la caída de presión para la parte del tubo interno. ¿Cuál sí voy a tener en cuenta? La caída de presión que sufre en cada tramo recto del fluido de proceso que circula por el tubo interno. Justamente, para la caída de presión del tubo interno tendré en cuenta el factor de flexión brindado, la longitud de los tubos empleada, la longitud de intercambio, mejor dicho, sobre el diámetro, densidad, velocidad al cuadrado sobre 2, etc. Si ya estamos hablando del fluido anular, en el ánulo justamente ingresa por el espacio anular y luego cambia súbitamente 90 grados de dirección y súbitamente nuevamente cambia 90 grados de dirección para circular por el espacio anular. Ese cambio de dirección brusco se debe a esa prensa estopa, y ahí sí, al hacer ese cambio brusco de dirección, hay una caída de presión adicional que debo tener en cuenta. Por lo tanto, la caída de presión neta va a ser comprendida por la caída de presión que surja en tramo recto y la caída de presión que surja por lo que serían los cambios de dirección. Bueno, la longitud de tubos máximos es de 6 metros, porque justamente sufrió el fenómeno de pandeo. Si se pandea el tubo, distorsiona todo lo que sería el área anular, afectando el área de flujo por el espacio anular, y eso afecta, en retrospectiva, lo que sería el área de transferencia de calor. Una restricción muy importante es el tema de la velocidad. La velocidad de los fluidos para cuando circula por los tubos es de entre 1 metro por segundo y 2 metros por segundo. ¿Cómo regulo que sea entre 1 metro y 2 metros por segundo? A través de la medida del diámetro que yo le corresponde. La medida de los diámetros puede ser obtenida por la tabla T2, específicamente la tabla 11 dimensiones de tubería de acero IPS, donde obtendré, por ejemplo, definir el diámetro nominal para así obtener la medida del diámetro externo, que es lo que nos interesa, y de ahí, dependiendo del tipo de célula que emplee, tendré la medida del diámetro interno que se emplea. Teniendo en cuenta las dimensiones nominales del tubo interno, yo debo diseñar un tubo de mayor tamaño. Ese tubo de mayor tamaño, fijémonos que nos dice que para un tubo interno de 1 pulgada nominal, tengo que definir un tubo externo de 2 pulgadas de tamaño nominal. Y de esa manera me iré de nuevamente a la tabla 11 para averiguar la medida del diámetro externo del ángulo y la de medida externa, el diámetro interno del tubo externo. ¿Qué ventajas posee el doble tubo? El hecho es que el área en sí que ocupa es relativamente pequeña y puede ser fácilmente disponible en contracorriente. Por otra parte, las horquillas son modulables. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo poner mi equipo de tal manera que ocupe cierto espacio horizontal como cierto espacio vertical. Entonces, en cuanto a complicaciones en el espacio disponible en la planta, dentro de todo tiene esa ventaja de que pueden modularse las horquillas, pueden modularse los tubos como consecuencia, y de esa manera acomodar o aprovechar al máximo el espacio disponible. ¿Qué es la gran desventaja? Es que estos tipos de doble tubo no manejan caudales moderadamente altos. ¿Por qué? Porque si emplea justamente caudales muy elevados, eso directamente influye a que necesite mayor cantidad de tubos, mayor cantidad de horquillas, y tendré directamente una gran red que tal vez ocupe kilómetros de distancia para enfriar una corriente o calentar una corriente de proceso. Por lo tanto, es totalmente inviable para caudales voluminosos, caudales de elevado valor másico. Entonces me convendría en ese caso que emplear otro tipo de intercambiador de calor. Por ejemplo, un carcasa y tubo. Cuando tampoco no voy a tener en cuenta el intercambiador de tubo, justamente cuando las cargas térmicas superen lo que es la medida de 1 megawatt.
ya se vuelve muy costoso, se vuelve muy impráctico, y esto es análogo a lo que se dijo anterior. Básicamente que tenga elevada carga térmica y puede ser por dos cosas. Elevado caudal, que volvemos al caso número 1, o que la diferencia térmica que desarrolla, ese salto térmico que se tiene que elevarse o que tiene que enfriarse, es muy significativa. Entonces eso involucra que haya mayor carga Q, y bueno, lo he explicado anteriormente. Debo de tener en cuenta de elegir qué fluido circulará por la parte interna del tubo, qué fluido circulará por la parte externa del tubo interno, o sea, por el espacio anular. El fluido de proceso con mayor caudal, toxicidad, suciedad o con carácter corrosivo o de carácter peligroso, circulará por la parte de tubo interno. Mientras que si me adapto a la regla de la viscosidad, si el fluido aquel más viscoso circulará por el ánulo. ¿Cómo comienzo los cálculos de intercambiadores de doble tubo? Y de acá en adelante, hasta en la gran mayoría de los temas, se calcula de la siguiente manera. Se calcula a través de los coeficientes moleculares, a través del número de Prandtl, números adimensionales como el Reynolds y demás, y esos números adimensionales se obtuvieron a partir de ciertas propiedades de los fluidos: capacidad calorífica, densidad, conductividad, viscosidad. Ahora bien, esas propiedades son en función de la temperatura, y yo tengo un perfil entero de temperatura, desde que entra hasta que sale. ¿Con qué medida la evalúo? La evalúo con la medida de temperatura media, o sea, el promedio entre la entrada y la salida. De esa forma yo evito problemas de subdimensionamiento o sobredimensionamiento del equipo. Esto lo aplico para el fluido caliente y para el fluido frío. Y acá vamos a realizar la primera pausa.